Padre, tú eres el Dios eterno y todopoderoso, el Dios grande y omnipotente. Es a ti a quien buscamos, Señor. Queremos conocerte cada día más. Y queremos tener una relación cercana contigo, Señor. Por eso, Padre, ayúdanos a entender tu palabra y saber qué es lo que tenemos que hacer para que esa unidad contigo sea una constante de nuestra vida. En el nombre de Jesús entregamos este tiempo y la señal, Señor, para que llegue bien a cada uno de los oyentes. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, cuando uno mira el Nuevo Testamento, descubre varios perfiles entre los escritores sagrados. Y hay uno que a mí siempre me ha llamado la atención, que es el de los, podríamos llamar buscadores de Dios, buscadores de la cercanía con Dios. Entre los escritores que se caracterizan por esta insistencia en su palabra, en la palabra de Dios, la que ellos escribieron, está el apóstol Juan, con el Evangelio y con sus epístolas, las tres. Y está el apóstol Pablo, con todas las epístolas que escribió, pero algunas más que otras son insistentes en ese aspecto que estoy diciendo. El de lograr una relación cada vez más cercana, más íntima, más profunda con Dios. Y al mismo tiempo que uno ve eso, también ve que hay dos movimientos, uno entre los escritores cristianos, y es que hay muchos que escriben libros que son de mucha acogida, pero realmente su profundidad no es la deseada. Hablan mucho de los dones, de los milagros, hablan de hablar en lenguas y cosas así por el estilo, pero no son muchos los que hablan de la cercanía con Dios como lo hace Pablo y lo hace Juan en la Escritura. Hay un autor que yo les recomiendo. Ustedes van a encontrar libros online en internet, audiolibros en YouTube y libros en las librerías cristianas. Pues la mejor forma de todas es comprar el libro, que no son caros. Ya les digo el autor. Pero si hay dificultades económicas, entonces por lo menos se pueden meter con los audiolibros de YouTube, que son gratuitos y son legales. El autor se llama A.W. Tozer. Ya lo he recomendado varias veces. Se escribe T-O-Z-E-R. Tozer. Se pronuncia Tozer. A.W. Tozer es un cristiano del siglo XX que logró una relación impresionantemente profunda con el Señor. Y así hay varios más. A veces los llaman escritores místicos, porque ellos describen experiencias que no están al alcance del promedio de la iglesia cristiana. Porque el promedio de la iglesia cristiana se contenta con poco. Se contenta con el culto, con la oración, con la lectura, pero no busca descubrir esa intensidad de relación como de dos amigos muy cercanos, muy íntimos, muy profundos, donde el mayor ayuda siempre al menor y lo bendice y le multiplica. Debe ser que mucha gente le tiene miedo al compromiso, debe ser que le tienen miedo a entregar su voluntad a la voluntad de Dios, debe ser que tienen miedo de oír la voz de Dios que los guíe, porque entonces ahí no habría ninguna disculpa. Ya no se podría decir, no, Señor, yo no sabía. Y es por eso entonces que no vemos esa constante de la comunión íntima del creyente con Dios. Estábamos mirando la epístola a los Efesios de Pablo. Habíamos visto capítulo 1 y 2. Hoy vamos a mirar una parte especial del capítulo 3, donde lo que van a ver a ustedes es a un Pablo deshaciéndose en esfuerzos
para tratar de hacer comprender al pueblo cristiano toda la magnitud de lo que lleva en su corazón cada creyente y todas las implicaciones que eso trae. Porque es obvio, es apenas lógico que el que se mete con Dios tiene que salir transformado, tiene que salir enriquecido y iluminado. Eso es apenas obvio. ¿Por qué será entonces que tantos, de pronto incluso me meto yo ahí, nos contentamos con tener una relación pálida, alejada, aunque con una Biblia en la mano y una oración en la boca, pero no se logra esa comunión de dos personas íntimas, como ya dije? Pablo, en el versículo 14 del capítulo 3 de Efesios, empieza tratándonos de llevar a eso que estoy diciendo, pero de la siguiente manera. Versículo 14 dice: por eso me arrodillo ante el Padre. Va a hacer una oración por el pueblo de los Efesios. Pablo va a clamar a Dios para que Dios haga ese milagro de que los Efesios conozcan algo que quizás presienten, pero muy seguramente no conocen a fondo. Versículo 15. Entonces se arrodilla ante el Padre, de quien recibe su nombre toda familia, tanto las que están en el cielo como las que están en la tierra. Y en el versículo 16, le pido que de sus gloriosas riquezas los fortalezca interiormente por medio de su Espíritu. ¿Qué hace Pablo allí? Él está pidiendo a los cristianos que se sienten debilitados, que están llenos de quejas, de dolores, de amarguras, a los cristianos que están llenos de miedos, de prevenciones hacia las demás personas, que se sienten atropelladas por Satanás, abusadas por él y por sus esclavos, los seres humanos que le sirven a él. Entonces Pablo dice: yo estoy pidiéndole a Dios para que ustedes sean fortalecidos en el hombre interior. Si no son fortalecidos, van a andar como en cualquier religión. Van a tener una sequedad en su interior. Va a pasar un desierto continuo y ustedes van a intentar con sus fuerzas hacer cantidad de cosas y no van a lograr hacerlas. Efesios 6:10 dice: por último, recuerden que su fortaleza debe venir del gran poder del Señor. Pablo había descubierto ese secreto, que cuando él más se empeñaba en hacer las cosas, peor le salían. Y Pablo entonces, una vez recibe una revelación, que es la del famoso aguijón en la carne, en la cual el Señor le muestra que su poder se manifiesta en la debilidad. Lo cual quiere decir que si tú te sientes que te estás arrastrando por el suelo, o no tanto, pero que estás siendo oprimido, aunque todavía te mantienes de pie, que estás siendo golpeado por cantidad de circunstancias económicas, familiares, espirituales, entonces debes entender que tu fortaleza, dice Efesios 6:10, debe venir del gran poder del Señor, lo cual también quiere decir que hay necesidad de que tú entres en oración y le digas: Señor, te he pedido que me quites este aguijón de la carne, pero tú me dices que me baste tu gracia. Dame tu gracia, Señor. Regálame esa provisión que yo no merezco, porque yo soy pecador, porque cometo errores. Sin embargo, tú, Señor, por tu infinito amor y misericordia, derramas sobre mí cantidad continua de bendiciones. Tu gran poder que me levanta cuando yo me siento débil. En Filipenses 4:19 y 20 dice: por eso mi Dios les dará todo lo que necesiten conforme a las gloriosas riquezas que tiene en Cristo Jesús. Todo lo que necesiten. Ahí está toda la provisión, no importa cuál sea tu problema.
cuál sea tu necesidad. Por eso versículo 20 dice, denle a nuestro Dios y Padre la gloria para siempre. Amén. Cuando tú veas cómo esa oración es contestada, porque la has hecho en humildad absoluta, clamando por la gloria, la misericordia, la gracia de Dios, y entendiéndote tú como inmerecedor de todos esos dones, entonces el Señor te va a conceder eso que te va a sorprender y tú le vas a dar gloria a Dios. Es lo que Pablo hablaba en Efesios, que le está pidiendo a Dios el Padre que los fortalezca en el hombre interior, es decir, en el hombre espiritual, o sea, en el espíritu del hombre. Fortaleza para vivir la vida espiritual. Isaías 40, 29 al 31. Este es un poema. Él da fuerzas al cansado y extenuado y vigor al débil. Hasta los jóvenes quedan sin aliento y los muchachos se dan por vencidos. Pero los que esperan en el Señor renovarán sus fuerzas. Emprenderán vuelo como si tuvieran alas de águila. Correrán y no se cansarán. Caminarán y no desfallecerán. Estos tres pasajes que nos está dando la palabra para explicar el versículo 16 de Efesios 3, y le pido que por sus gloriosas riquezas los fortalezca interiormente por medio de su espíritu, significa que tú cada día tienes que crecer interiormente en tu espíritu por obra del Espíritu Santo de Dios, del poder de Dios que te es dado por gracia, aunque tú no lo mereces. ¿Para qué Pablo pide esto? Porque en el versículo 17 nos va a mostrar cuál es la gran carga que él lleva al predicar la palabra de Dios, cuál es la lucha que tiene por tocar los corazones y las convicciones de los cristianos de forma tal que ellos entiendan el tremendo tesoro que está dentro de ellos y no desperdicien más su vida. Versículo 17 dice, pido también que por medio de la fe Cristo habite en sus corazones y que ustedes echen raíces y se cimienten en el amor. Bueno, este es el versículo central de la enseñanza de hoy. Voy a leer la transcripción griega porque nos va a dar una luz. Aquí los verbos están en infinitivo, entonces no están en el español corriente y castizo. Voy a leer la transcripción del griego. Habitar el ungido a través de la confianza en los corazones de ustedes. Repito, habitar el ungido, o sea, el Mesías, el Cristo. Cristo quiere decir ungido. A través de la confianza. ¿Cuántas veces hemos hablado de la fe como confianza? ¿Cuántas veces hemos hablado de que a los cristianos les falta más confianza en Dios? Confianza absoluta en Dios es la de Abraham, que sale a sacrificar a su hijo Isaac porque Dios le habló. Levanta el cuchillo, está listo y dispuesto, ya amarró a su hijo. Y si nada lo detiene, va a degollar a Isaac. Solamente la misma voz de Dios lo pudo detener. Esa es fe a toda prueba, esa es confianza. Abraham confiaba en que el Señor que le había dado a Isaac se lo iba a reponer de alguna manera, o lo iba a resucitar, o le iba a dar otro hijo, o quién sabe qué milagro iba a hacer. Hasta ese punto confió Abraham. Perdón que repita ciertos comentarios, pero es para hacerlos caer en cuenta de cuánta duda albergamos en nuestro corazón cuando Dios nos pide algo, inclusive no con su voz, sino a través de la palabra. Entonces, aquí Pablo pide que una vez fortalecido el espíritu del hombre, entonces por medio de la confianza, ¿en qué? Pues obviamente que primero en Dios y primero en Cristo, pero también en la palabra, en lo que está escrito. Yo a veces me pregunto, ¿qué pasaría si yo hiciera encuestas como esta?
¿Cuántos de ustedes, hermanos, de esta iglesia de 100 personas, tienen una confianza irrestricta, absoluta en Dios, de forma tal que si Él les pide la vida, ustedes se la dan? ¿Ustedes qué creen cómo funcionaría esa encuesta? Yo me temo que los resultados serían un poco tristes. Me temo que muchos dicen que creen pero no confían. Y eso es una contradicción. Entonces, dice que por medio de la confianza o de la fe, Cristo habite en sus corazones. Y este es el punto absolutamente central. Cristo está en tu corazón. Te lo he dicho muchas veces, basado en la palabra de Dios. No es una proposición mía. Es la misma palabra que te lo dice. Cristo habita en tu corazón por la fe desde el día que lo recibiste, pero por la confianza de cada día en Él. De forma tal que Cristo, que es el creador del universo, puede crear en ti cualquier cosa, lo que tú necesites para cumplir su voluntad. Obviamente no es para satisfacer tus caprichos, es para cumplir la voluntad de Dios. Entonces, estando en su voluntad, obedeciendo sus mandamientos, Él dice, pidan y se les dará. Juan 6:56 dice, el que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. Ya habíamos explicado anteriormente que comer la carne es mirar a Cristo en sus obras terrenales, tomarlo para sí, asimilarlo, y lo mismo que hizo Cristo, hacer uno. Eso es comer la carne, comer las obras de Cristo, las acciones. Con la carne se hacen esas cosas. Y con la sangre, al beberla, se está recibiendo la vida. Cuando yo tengo a Cristo en mi corazón, es decir, lo tengo en el centro de mi vida, porque es el centro de todas mis actividades, de todas mis circunstancias, de todos mis pensamientos. No, pero Fernando, usted está exagerando. ¿Cuándo puede llegar uno a tener un cristianismo de 24 horas así de intenso? Yo les digo, la mayoría no lo logran, porque la mayoría buscan otras cosas diferentes que les roban tiempo de la presencia de Dios. Pero aquel que quiere meterse plenamente con Dios va a ser un Pablo, que ya dijimos, un Juan, que ya dijimos, un A.W. Tozer, u otros grandes hombres que han escrito libros muy importantes para lo que es la vida en el Espíritu. Si comemos la carne de Cristo, tú puedes estar comiéndola en este momento. Cristo oía la palabra de su Padre. Tú debes oír la palabra de Cristo en este momento. Y si te sientes distraído o decaído, le dices, Señor, tu sangre es vida. Tú derramaste tu sangre por mí, o sea que me diste vida. Yo estoy bebiendo espiritualmente tu sangre en este momento. Renueva mi vida, Señor. Y entonces Él permanece en ti y tú en Él. Juan 14:17, 3 versículos que voy a citar de Juan, dice, Él es el Espíritu de verdad. El mundo no lo puede recibir porque no lo ve ni lo conoce, pero ustedes sí lo conocen porque vive en ustedes y estará en ustedes. Aquí se refiere al Espíritu Santo, que es el mismo Espíritu de Cristo. Vive con ustedes y estará en ustedes. Cuando Cristo está viviendo en ti, o el Espíritu Santo te está guiando, que es lo mismo, tú vas a descubrir una cantidad de pensamientos iluminadores que te van a explicar en profundidad cosas de la palabra que antes no habías comprendido. Cuando tú estás en plena comunión con Dios, vas a sentir esa presencia de Él que te rodea continuamente por encima, por delante y por detrás. Te vas a sentir protegido y nunca solo. El Salmo 91 es un gran ejemplo de lo que es vivir en la presencia de Dios, la protección que Dios da. Y Juan 14:23,
Juan 14:23 dice, Jesús le contestó, el que me ama, obedece mi palabra, por eso Dios lo amará y vendremos a vivir con él. Ay, pero Fernando, usted ya nos había hablado de eso hace como unos 6 meses. Sí, hermano, hace 6 meses. Y estoy casi seguro que como tú eres un ser humano de carne, como lo soy yo, hay días en que se te ha olvidado esto. Dios te amará cuando obedeces y vendrá a vivir en ti, hará morada en ti, y tú sentirás la presencia y la gloria del Señor y su voz directamente en toda tu vida, en todas las cosas que hagas. Bueno, entonces repasamos versículo 17 de Efesios 3. Pido también que por medio de la confianza Cristo habite en sus corazones y que ustedes echen raíces y se cimienten en el amor. El amor es Dios. El amor es el que es sufrido, es benigno, es perdonador, es comprensivo, es tolerante. Cuando tú andas en amor, entonces ves el defecto ajeno y lo toleras, lo perdonas, lo entiendes. Ese amor es el que tiene Cristo en ti. Tú no lo puedes sentir simplemente llamándote cristiano. Tú solamente puedes sentir el amor de Dios, el ágape, ese banquete de amor, cuando tú estás lleno de la presencia de Dios, cuando Cristo está morando en plenitud dentro de ti. ¿Y por qué estoy insistiendo en esto una vez más? Porque llegan de vez en cuando quejas. Pastor, usted no se imagina la lucha que yo tengo y cómo estoy librándola y no doy más, estoy agotado, estoy a punto de sucumbir, estoy que renuncio. Esos comentarios indican que la persona está luchando con sus fuerzas. Está tratando de mantenerse fiel, sí, pero con sus fuerzas. No ha descubierto el poder de Dios. Porque el poder de Dios se va a manifestar aún en la tempestad, como Cristo en la barca. Versículo 18. Todo esto que Pablo nos dice en el versículo 16 y 17, que era crecer en el hombre interior y ser conscientes por medio de la confianza que Cristo está en el corazón, es para que puedan entender en compañía de todo el pueblo santo lo ancho, lo largo, lo alto y lo profundo que es el amor de Cristo. ¿Lo entiendes? Estoy seguro que no. Yo tampoco. Somos humanos y no comprendemos un sentimiento tan profundo que es divino. Pero con Cristo dentro, Él nos lo va a explicar y lo vamos a vivir. Continúa. Pido que ustedes experimenten ese amor que nunca podremos entender del todo, lo que yo les decía. Así estarán completamente llenos de Dios. Ahora sí, se redondeó el planteamiento de Pablo. Pablo está gimiendo, está clamando, está pidiéndole a los efesios que se dispongan y pidiéndole a Dios que Él envíe su Espíritu Santo para que los efesios crezcan espiritualmente de tal manera que entiendan que Cristo está en sus corazones y que entonces tienen todas las bendiciones de Dios y toda la plenitud. Así estarán completamente llenos de Dios. ¿Cuándo? Cuando entiendan todo el amor de Dios, lo ancho, lo largo, lo alto y lo profundo. Cuando estén cimentados y arraigados en ese amor y cuando Cristo esté viviendo en sus corazones. Esto es un cristianismo muy diferente al cristianismo de banca que hablo yo, el de butaca blanca. Esto es un cristianismo de calidad, es un cristiano que está completamente llenado continuamente por esa presencia que es vida, que es aliento, que es fuerza, que es gracia. Versículo 19 y 20. A Dios sea la gloria, pues por su poder eficaz que actúa en nosotros, Él puede hacer muchísimo más de lo que podemos imaginar o pedir. ¿Qué necesitas? Cualquier cosa que imagines o cualquier cosa que pidas se queda corto para lo que Dios te va a dar, siempre y cuando te acerques a Dios con confianza.
hablando con su Hijo que está en tu corazón. El versículo 21 nos redondea entonces: a Él sea la gloria en la Iglesia y en Cristo Jesús por todos los siglos venideros. Amén. ¿Qué es la gloria de Dios? Su resplandor, su brillo, su manifestación visible. ¿Y cuándo se logra esa gloria? Cuando cada uno de los congregantes está haciendo todo el trabajo para ser llenado por la presencia de Dios. Entonces no digas más: es que yo me estoy esforzando, es que estoy tratando de... Di más bien: le estoy pidiendo a Dios que con su poder Él me dé lo que me hace falta, para que empieces a ver la transformación de tu vida, para que empieces a entender la nueva dimensión de Cristo. Y con eso te estoy diciendo que esta dimensión que está planteada aquí en Efesios 3 es una visión que muy pocos cristianos entienden o buscan. Que hay algunos, sí los hay, pero que son muchos, no lo son. Yo esperaría que esta palabra que el Señor te envía ponga en tu corazón ese deseo, ese anhelo, por ser de esos cristianos que hace todo lo posible para que Dios lo llene y lo supla y lo llene en plenitud. Vamos a orar. Bendito Padre Celestial, gracias Señor por tu provisión siempre inagotable. Tú nos hablas de cosas que no podemos comprender con nuestra mente. Tú nos hablas de cosas, Señor, que están más allá de cualquier medida humana. Pero son promesas tuyas, Señor, para todo aquel que tiene confianza en ti. Hoy humildemente te pedimos perdón, Señor, por dudar. A veces de ti, a veces de la palabra. No dudamos con una acción clara y frontal diciendo yo no creo. Pero en el fondo, cuando vamos a meditar en la palabra que fue implantada o a leerla otra vez, ya no nos convence, ya no nos toca profundamente. Ya decimos, esto es para otros, no es para mí, esto es demasiado alto. Te pedimos perdón, Señor, por eso, pero también pedimos tu gracia derramada, Señor, en nosotros, que somos siervos inútiles, que somos siervos tercos, egoístas, Señor, perezosos, para que todas esas cosas negativas cedan el paso a tu poder, que arrasa toda oposición, Señor, que quita toda dificultad, porque tú finalmente quieres cumplir en nosotros tu llamado de justificación, de santificación y de glorificación. Padre, en el nombre de Jesús, gracias y amén.